Buenas noches, nuevamente desde acá, haciendo acto de presencia con ustedes, una deuda que tengo ante el Santo bendito sea, y luego con ustedes y luego conmigo mismo. El que no estudia la Torá, el que no hace nada por ser perfecto en este mundo, es un simple humano que vino a esta tierra solo a ocupar un espacio, solo a hacer mal uso de su vida y de lo que le compete en este mundo. Vamos a leer la Misná número 12, que nos dice: Hillel y Shammai recibieron la tradición de los anteriores. Hillel solía decir: procurar ser como los discípulos de Aarón. Ama la paz y busca, ama a los hombres y acércalos al estudio de la Torá. Un buen consejo para todos. Hillel y Shammai recibieron la tradición de los anteriores. Hillel solía decir: procura ser como los discípulos de Aarón. Ama la paz y búscala. Ama a los hombres y acércalos al estudio de la Torá. Hillel y Shammai fueron los discípulos más eminentes de Shemaya y de Abdaleón, pero no sus sucesores directos. Hillel pertenecía a una familia muy conocida que decía descender genealógicamente del rey David. Cuando los judíos volvieron a la cautividad de Babilonia, los antepasados de Hillel se quedaron en Babel, pero Hillel sintió tan ardiente deseo de estudiar la Torá que, atraído por la fama de los hombres más sabios de Jerusalén, hizo una peregrinación a la ciudad santa, con el fin de saciar su sed de sabiduría. Escuchando las lecciones de Shemaya y Abdaleón, tenía un hermano rico llamado Shedna, según nos lo explica el Tratado Sotá 21a. Pero este no le ayudaba, por lo que tanto Hillel tuvo que vivir en la más extrema pobreza, en lo que sucesivo rechazó el dinero de Shedna que le ofrecía. Se ganaba la vida como jornalero, cortando leña, sacando agua de los pozos, y dedicaba sus noches al estudio de la Torá. Cada día ganaba un tarpequit, empleaba la mitad de este jornal para su mantenimiento y el de él y su familia, mientras entregaba la otra mitad al portero del Beit Hamidrash. Un día, sin embargo, no pudo encontrar trabajo, y como no tenía con qué pagar al portero, éste le negó el acceso a la casa de estudio. Entonces Hillel se apostó dentro de la ventana de la escuela con la esperanza de captar alguna de las otras frases que eran de otras frases. Era un viernes por la noche, en pleno invierno, y nevaba, cuando llegó el momento en que tenía que despuntar el alba. Shemaya le preguntó: hermano Talión, ¿a qué se debe que la luz no penetra por esta ventana? Fueron a averiguarlo y encontraron el cuerpo de un hombre agarrotado de frío, que yacía sobre la ventana, impidiendo así el paso de la luz. Salieron entonces corriendo y sacaron al desgraciado de la nieve, donde estaba metido sepultado, y le lavaron, le ungieron y le calentaron junto al fuego. Desde luego dijeron: este hombre merece que transgredamos el Shabbat por él. Cuando Shemaya y Abdaleón murieron, le sucedieron los dos hijos de Beterán. Ocurrió entonces que en una víspera de Pesaj cayó en Shabbat, lo cual no había procedido desde hace muchos años. Cuando los hijos de Betayar ignoraban en este permitido,
hacer sacrificio, estaba permitido hacer el sacrificio de Pesaj en aquel día. Le remitieron a Gilel, el babilónico, quien había sido el alumno más destacado de Shemaya y Abtalión, y lo mandaron a llamar, y él les demostró en el acto de la ofrenda del sacrificio de Pesaj que tenía prioridad sobre la observancia del Shabbat, manifestando esto así el profundo conocimiento que poseía de la Torá. Pero como los hijos de Betallar ponían objeciones a sus argumentos, Gilel acabó por decir que no hacía más que seguir las doctrinas enseñadas por Shemaya y Abtalión, doctrinas que se remontaban a la revelación del Sinaí, según el Tratado Pesajín 66a. Jerusalén Abid, principio de la parte sexta. Entonces aquellos se sometieron a la opinión del babilónico, dimitieron del cargo del príncipe y se lo cedieron a Gilel, y éste subió a la categoría que le correspondía como nazir, y lleno de ira dirigió a los sabios de Israel las palabras siguientes: solo vosotros tenéis la culpa de que un hombre venido de tierras lejanas os superen y os quite las funciones que os pertenecen legítimamente. Ojalá hubiesen superado vuestra pereza, y ella los ha impedido aprovechar debidamente la sabiduría de nuestro Maestro. El sabio que la paciencia y la dulzura y la humildad de Gilel llegaron a ser proverbiales, solo se enfureció en aquella ocasión, a lo que encendió su cólera, y fue precisamente el sentimiento de su propia pequeñez, fuente de tantos nombres competentes, cuya pereza le resulta indignante. Pero también la cólera merece un castigo. Incluso en uno como Gilel, le interrogaron sobre una alajá y tuvo que confesar que la sabía, pero que la había olvidado. Este fallo fue el resultado de su furor que le dominaba. Más tarde consiguió recordarla. Nuestros sabios cuentan ejemplos curiosos de su inalterable paciencia y de su dulzura. Alguien apostó una vez 400 monedas de oro que conseguía enfurecerlo. Era víspera de Shabbat y Gilel se preparaba para recibir el Shabbat, el santo día, y el hombre en cuestión se precipitó hacia la casa gritando: Gilel, Gilel, ¿dónde estás, Gilel? El príncipe interrumpió sus preparativos, se vistió y fue al encuentro del que le buscaba. ¿Qué quieres, hijo mío?, le preguntó. Quisiera hacerte una pregunta. Pregunta entonces. ¿Por qué son redondas las cabezas de los babilónicos? Gilel era de Babilonia y contestó sonriendo: hijo mío, me acabas de hacer una pregunta profunda. Te la voy a contestar. Es que sus comadronas son incompetentes, y cuando nacen los niños, no saben darle forma conveniente a la cabeza. El hombre no contestó nada, pero al cabo de un momento volvió al ataque. Dime por qué es turbia la mirada de los tarmudeos. ¿Por qué viven en comarcas arenosas? Replicó Gilel. Al rato al hombre volvió y preguntó: ¿por qué tienen sus pies planos los africanos? Armando de su inagotable paciencia, Gilel se tomó la molestia de satisfacer sus curiosidades. ¿Por qué viven cerca de la tierra pantanosa? Y aunque tengo muchas preguntas que someterte,
prosiguió el desconocido, pero temo que te enfades. Pregunta, hijo mío, pregunta todo lo que quieras saber, le dijo Gilel. Y aún estaba ya cerca el Shabbat, se sentó para poder escuchar y aún más atentamente la pregunta de carácter antropólogo, lógico y esmológico que aquel extraño desconocido deseaba hacerle. Este Gilel, ¿verdad? Aquel que llaman príncipe de Israel, sí soy yo, hijo mío, le dijo. La misión de Aarón sobre este mundo. Procura ser como los discípulos de Aarón. En efecto, la Torá nos dice que este último, que la verdad estaba en su boca, nunca salió mentira de sus labios, iba por el camino de la paz y de la integridad, y apartó a mucha gente del pecado, según Malaquías 2:6. Hashem escogió a los sacerdotes, confiándoles la misión de bendecir al pueblo y hacer partícipes de la armonía divina. Y así como la paz es un receptáculo de la bendición, del mismo modo el primer sumo sacerdote de Israel era la encarnación de la paz y del esfuerzo por conseguirla. Algunas conclusiones. El relato de la conversión de los tres paganos contiene valiosas enseñanzas para nosotros. No es posible exponer con más claridad que Gilel en su diálogo con el primer pagano la necesidad absoluta que tenemos de la tradición. Todo nuestro saber y nuestro poder derivan de la tradición. Sin ella no podemos entender nada, ni utilizar siquiera las letras de los signos para la interpretación. De no ser por la tradición, las Sagradas Escrituras serían como un libro cerrado. La tradición también le llama ley oral. Es la llave que abre y da el acceso a su sentido. Este es el motivo por el cual la ley oral es la base de nuestra religión, tanto como la ley escrita. El segundo relato nos enseña que el culto divino, no reside fundamentalmente en la actividad del sumo sacerdote. Por el contrario, cualquier judío e inclusive cualquier extranjero que desee asociarse con nosotros puede ser un sacerdote del santo bendito sea. Pero ¿cómo diremos nosotros? Tenemos el caso de Melquisedec. Melquisedec no era descendiente de Aarón, pero él llegó a ser sacerdote del Dios Altísimo. No era descendiente de Leví. Y también no era descendiente del rey David, pero él llegó a ser rey en Salem. Así que el requisito puede ser incluso cualquier extranjero que desea asociarse con nosotros, puede ser un sacerdote del Dios Altísimo, aunque no tenga derecho a ofrecer el mismo de los sacrificios en el templo. El judaísmo es de por sí un sacerdocio. Hashem nos dice: vosotros seréis sacerdote, nación santa, pueblo escogido por el santo bendito sea. El hombre que ha de estudiar la Torá, aunque sea el origen humilde, vale más que el sumo sacerdote, si el sacerdote también es ignorante. Así nos lo dice Orayot 3,
8. El tercer relato nos transmite uno de los preceptos más elevados del judaísmo, a saber que el amor al prójimo es la esencia misma de todas las enseñanzas de la Torá y que los demás es accesorio. Lo demás es comentario, dijo el sabio. En uno de los, primeros capítulos de este comentario, hemos analizado la máxima de Shimón el Justo, según la cual él nos dice que 3 pilares sostienen el universo. 1, el estudio de la Torá, el servicio divino y el amor universal al prójimo. El relato de las 3 conversiones que hizo Hillel ilustra en cierto modo esta máxima, pues también hace referencia a los 3 principios. En el primer caso descubrimos que la ley escrita o la ley oral tiene el mismo valor. En el segundo se nos demuestra que el culto divino no es exclusividad de los sacerdotes. En el tercero y el último se nos enseña que el tercer pilar y el del amor al prójimo es aún más sólido que los otros. Y esto se refiere también a nuestros sabios en el Midrash, cuando nos cuentan que los ángeles no consintieron que nos entregaran la Torá, que le entregaran la Torá a Moshe, hasta que Hashem les hubiese demostrado lo mucho que había amado a su prójimo, uno de los grandes sabios de Israel, el padre de todos, el patriarca Israel, Abraham Aveinu, demostró que hay cómo y se puede amar al prójimo como a uno mismo. Quiera Hashem que esta misma número 12 nos deje mucho en nuestro corazón y nos estaremos preparando para la misma número 13, donde nos trae otras anécdotas más elevadas a lo que he tratado de relatar el día de hoy. Estoy muy agradecido, primero con el Santo bendito sea, y luego con ustedes, porque la buena noticia que Hashem me bendijo esta semana, y 2 de mis videos se elevaron, de los pequeños se elevaron, uno a 1400 y uno a 1200. Gracias a todos ustedes y alabo el nombre del Padre bendito sea y sigo con aquello de pedirles, regálenme un like, coméntenme. Gracias a María Elena, que siempre nos está comentando. Los hijos también a veces me comentan. Marvin, Segel, todos están allí al tanto de lo que yo subo. Baruch Hashem por eso. Que Hashem me los guarde y me los libre. Buenas noches, será hasta la próxima. Hasta luego. Bye.